Bienvenidos al podcast de los negocios handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Bover. Hola y muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los negocios handmade. Hoy estamos con Clara Sullà de Sullà Studios y bueno, Clara tiene una trayectoria muy extensa, digamos, y actualmente tiene un negocio de soluciones acústicas, ¿no? Pero, a ver, Clara, explica mejor tú qué hacéis en Sullà Studios y quién es Clara. Hola Emma, Hola. muchas gracias por tenerme. Es un placer volver a verte desde el inicio que empezaste tu Sí, podcast. que tenemos que decir que, o sea, esta cuarta temporada, que yo no lo he dicho antes en ningún episodio y algunos me decís por volver a estar aquí, hemos estado en directo, o sea, con Clara hice el primer directo de Instagram ahora hace un año y pico largo, por lo tanto, nada, volvemos a estar aquí ya con Sí. esta segunda vuelta. Pero ahora sí, dime, ¿quién es Clara y qué haces? Sí, Emma, hola, mira, pues sí, yo soy artista textil, entonces te diría que esto del negocio de soluciones acústicas yo siempre lo explico con la coletilla del arte textil, porque en el mercado existen soluciones acústicas, muchas, pero todas, te diría que casi todas, el 90% de las empresas lo trabajan de un modo industrial, más o menos bonito, más o menos estético, siempre hay gamas, pero nosotros nos diferenciamos 100% porque hacemos arte textil y este arte es una solución acústica. Y también, ya te explicaré si acaso, mientras vamos hablando, que no es el arte textil que funciona como solución acústica. Es Ujú. decir, pues mira, soy un artista textil y ya está, puedo poner, ¿no? Puedo decir que hago soluciones acústicas. No, está muy trabajado. Ahora, si quieres, te explico más el detalle, Ujú. que nos hemos formado en acústica, en fin, que hay todo Claro. un tema detrás que si quieres ya profundizaremos un Claro, poquito. sí, o sea, que en realidad tú has hecho, o sea, has encontrado como un hueco, digamos, o una necesidad de fusionar realmente lo que son soluciones acústicas a nivel técnico, a nivel ambiental, con el arte textil que ofrece una tercera opción, ¿no? Que es esta solución, pues, artística y que no solo es técnica, ¿no? Diríamos así, más o menos. Sí, sí, exacto, sería esto. Sí, sí, sobre todo es una solución de confort, Ujú. de confort en los espacios. El ejemplo que siempre propongo es, pues, a todos o a mucha gente nos ha pasado que hemos estado en un restaurante y hay aquel ruido, ¿no? Aquella reverberación de fondo que es muy incómodo, sobre todo cuando estás un buen rato y sales con dolor de cabeza, sales incómodo, incluso a veces tienes que alzar más la voz y te afecta, te quedas como afónico. Entonces, esto suele pasar cuando un espacio no tiene bien solucionado el aspecto acústico, que Ujú. se puede solucionar tanto a nivel arquitectónico, cuando se está construyendo el espacio en sí, o si ya el espacio está construido, se puede solucionar con aplicaciones, con instalaciones Ujú. de módulos y paneles acústicos, que esto es lo que hacemos nosotros. Entonces, yo creo que es una aportación de confort y de bienestar en los espacios. Ujú. Y ahora que es el tema que yo quería poner encima de la mesa en este episodio, tú vienes de un mundo de arte textil, pero un mundo totalmente diferente que no tiene nada que ver. Y ya en ese primer directo nos quedamos con las ganas de profundizar un poco en tu background y es un poco, me gustaría que esto, ¿no? ¿Cómo haces o cómo va yendo toda esta transformación creativa, ¿no? De ir integrando el arte textil en lo que estás haciendo hoy y porque tú hacías vestuario de teatro con la Fura dels Baus. Bueno, y antes del vestuario he sido artista textil durante 15 años. Cuando digo artista textil, digo que trabajaba en galerías y en museos a nivel nacional e internacional. Ujú. Entonces, ya, si quieres, te explico un poquito este Sí, recorrido, sí, sí, porque sí, sí, sí. es curioso.
Bueno, mira, yo siempre explico que mi etapa profesional, o sea, perdona, mi trayectoria profesional la puedo explicar en tres etapas, ¿no? Así como a Ujú, grosso modo, ujú, que una inicial es esta que te decía, como artista, simplemente como artista, entonces trabajando con galerías y museos y realizando mi propia obra muy conceptual, que ahora te explico un poquito más. ujú, Luego la segunda etapa sería esta que tú nombrabas del vestuario escénico, sobre todo con el cliente principal que es la Fura del Baus, pero también con otro tipo de espectáculos. Y ya la última o la tercera etapa es esta actual, que hacemos arte textil, o hago arte textil, pero aplicado a las soluciones acústicas. ujú. Entonces, claro, si tenemos en perspectiva estas tres etapas, pues sí, parecen como muy diferentes, pero siempre hay un hilo conductor que, Ujú. bueno, si quieres te Sí, sí, profundizo un sí. poquito Y más y te claro, explico claro que cómo sí. fue. Sí, 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 que quiero. Claro, es que es lo chulo de todo esto, ¿no? Y de todos los creativos realmente y artesanos y artistas, es que como nuestro arte o con nuestra manera de hacer se va adaptando y va progresando y este camino a veces es verdad que no es fácil, ¿no? Y por eso compartir esta experiencia creo que realmente es muy enriquecedor. Qué bueno. Ojalá, ojalá pueda servir de inspiración. Pues mira, te cuento, Seguro. yo estudié Bellas Artes. Ujú. Y de hecho allí me especialicé en pintura y en grabado, que son dos técnicas que en realidad actualmente no las trabajo para nada. Pero sí que es verdad que ya en un nivel muy inicial empezaba a incorporar el tejido, porque siempre tuve una pasión por los tejidos. Me viene de mi abuela, que era bordadora, ya tenía una tienda de... ¿Te acuerdas antes que se hacía la ropa del ajuar, con las sábanas, Sí. las toallas, todas bordaditas? Pues ella tenía esta tienda y además ella lo hacía, lo diseñaba y lo bordaba y lo hacía todo, ¿no? Entonces, yo creo que ella me transmitió esta pasión por el tejido y sobre todo la pasión por la sensorialidad del tejido, que es algo que siempre a lo largo de mi trayectoria yo hablo, ya te lo explicaré, Ujú. porque recuerdo cómo ella lo tocaba, cómo lo trabajaba, el olor que desprendían estos tejidos, incluso el sonido, porque me acuerdo cómo ella los rompía, los Sí. rasgaba, y ese sonido, en fin, que a mí me quedó mucho y creo que es algo que siempre voy como buscando y que llevo un poco en mi interior, ¿no? Ujú. Entonces, esta fue como la motivación base. Y a pesar de eso, de que estudié Bellas Artes y estaba haciendo pintura, yo iba integrando siempre el tejido. Entonces, bueno, pues al terminar la universidad, esta licenciatura, durante unos 15 años, estuve trabajando, pues realizando mis obras de arte, muchas de ellas inspiradas en literatura, incluso en dramaturgia, bueno, por ejemplo, en libros de poesías de Pablo Neruda, obras de Federico García Lorca, realizando series completas de varias esculturas, cuadros, videoarte, instalaciones en todo un espacio, Vale. sobre esta base conceptual en la que a mí me servía para crear objetos, o sea, esculturas, que tenían una imagen muy contundente y muy simbólica y a la vez me servía pues para expresar temas Ujú. sobre la feminidad, sobre la libertad de expresión, etcétera. Vale. Y digamos Entonces también, perdona, que tú vivías de vender estas obras, entiendo, ¿eh? sí, 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 sí. Vivía como podía, ya sabemos que no es, y más y menos cuando empiezas, Ujú. pero sí, sí, además fue una etapa interesante porque yo estuve viviendo en varios países, bastantes años en Viena, en Salzburgo, en Londres, incluso un año entero en Egipto, todo por razones de trabajo. Vale. Y entonces allí donde estaba, pues exponía y trabajaba con galerías, con museos, luego con otros museos también internacionales. Entonces, pues al final sí, fue mi modus vivendi. Lo Ujú. que pasa es que al realizar, después de una etapa larga, ya igual, o sea, no realmente al finalizar estos 15 años, sino Ujú. ponle 10 años o así, después de ir realizando exposiciones en las que yo misma diseñaba el concepto expositivo, las montaba, etcétera. La verdad es que esto me di cuenta que no me aportaba tanto, en el sentido que el hecho de exponer mi obra me faltaba alguna cosa y yo siempre quería que hubiera algún tipo de funcionalidad en mi obra, que sirviera para algo. Mm. Y esto me fue llevando a buscar, buscar y relacionarme con otros sectores y ir indagando, ¿no? Ya sabes que al final es ese Sí, gusanillo que llevamos dentro, esta inquietud que nos hace movernos. sí, 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 totalmente. Y de aquí cómo saltaste o cómo fuiste a hacer el vestuario escénico. Exactamente, exactamente. Bueno, pues era una época, como te decía, yo había vivido durante muchos años en el extranjero y cuando regresé a Barcelona,
partía de cero profesionalmente, o sea, ya no tenía casi contactos ni en galerías y ni en museos, y de hecho me daba mucha pereza volver a abrir contactos en galerías, como te decía, Ujú, era un sector que ya me resultaba un poco cansino, ujú, y siempre había admirado mucho la compañía La Fura dels Baus, desde que era muy pequeña. Mis padres me habían llevado a ver obras suyas y tal, y mm. entonces empecé a preguntar y a dar voces a mi alrededor, a conocidos, pues a ver si alguien les conocía, cómo podía A acceder tejer a la red de ellos. contactos. Dejé red y venga y preguntar y preguntar y preguntar. Y una vez alguien me dijo, hostia, pues yo conozco a fulanito que trabaja o que les hace no sé qué, venga, pues haré llegar un currículum. Y así hicimos. Y entonces Mm. me llamaron, me recibieron en su casa, les expliqué lo que hacía y les gustó mucho. Claro, yo en aquel momento podía mostrarles mi obra artística, no podía mostrarles un currículum de vestuario. Ujú. Pero les dije, mira, yo hago esto y a mí me encanta lo que hacéis vosotros y no sé si hubiera alguna posibilidad de colaborar o tal. Y también es cierto que, como te decía, a ver, esto no pasó a lo largo de los 15 años de tiempo este que estuve haciendo obra. O sea, luego, incluso empezando a trabajar en el sector del vestuario, yo seguía haciendo mi obra artística y Vale. exponiéndola, Bueno, todo tiene, todo ¿no? es gradual, Exacto. es gradual, Exacto, no es como que se corta de un día a la mañana. es gradual. Sí, sí. Y además, como también me interesaba mucho el vestuario escénico, paulatinamente, incluso antes de conocer a la Fura dels Baus, yo ya estaba formándome en patronaje, en vestuario escénico, en diseño de vestuario, etcétera, Vale, ¿no? vale. Y nada, entonces me dieron una oportunidad para colaborar de becaria, o sea, así, ¿eh? Empezar de cero. Sí, hay que empezar de cero. Sí, sí, picando piedra. Y estuvo muy bien, la verdad. Es que yo tenía en aquellos momentos muchísima energía, muchísima pasión y motivación y me impliqué muchísimo. Que me acuerdo Ujú. que el director me dijo al terminar, dijo, bueno, esto ha sido como el fichaje del Messi, vamos, tú ya no te escapas. Y Qué de bien. allí, sí, sí, de allí me ficharon y entonces me dieron la oportunidad de... Esta primera obra fue en Viena, curiosamente, que yo había vivido allí, entonces me fue bien porque también pude alojarme en casa de amigos y tal, pero como Claro, te digo, estaba de becaria. Pero al cabo de un mes ellos realizaban una ópera aquí en Cataluña en el Festival de Paralada, vale. y me llamaron ellos, me dijeron, mira, hay una chica que ya nos ha hecho el diseño, pero estamos teniendo problemas, necesitamos refuerzos, ¿podrías venir? Todavía estaba en Viena, porque ya te digo, es que había hecho un mes, yo ya de aquella primera experiencia y me quedaba Ujú. allí. Y sí, y cogí un avión, me fui hacia Cataluña y empecé a trabajar con el equipo que ya tenían ellos montado. Bueno, Entonces, una vez más, me impliqué tanto y creé tantas cosas e ideas y tal, que esta obra tuvo que ir de gira y me dijeron, mira, es que queremos que te quedes tú como responsable de todo el vestuario de esta obra. Bueno, había habido algún problema que la persona anterior pues no había acabado de funcionar o no se había sí, cosas entendido, que lo que pasan, fuera. sí. Entonces ya desde allí ya lo cogí yo y entonces fueron con ellos, estuve 10 años siendo la responsable del vestuario que bueno, paulatinamente también iba pues realizando otras obras de algunas otras compañías, pero con la Fura era interesante porque ellos crean ópera. Sí. Entonces, además, ópera de gran formato. Bueno, de hecho, para quien no conozca la Fura, si tenemos algún oyente muy jovencito, Mm. pues la Fura fue quien en las Olimpiadas del 92 en Barcelona hicieron toda la apertura de los Sí. Juegos Olímpicos, Y ¿no? tienen este punto transgresor a la hora de proponer las puestas en escena y por lo tanto también el vestuario. No, Claro. no es típico tópico. Exacto, claro, yo siempre explico, no es que hiciera vestuarios típicos de ópera, en plan de Sisi Emperatriz, ¿no? Que No, yo con no, el no. Meriñac y todo esto, no, para nada, o sea, sí que es cierto que siempre digo que yo creaba vestuarios escultóricos, porque también eran Sí. como muy escénicos, como muy artísticos, Mm. casi, casi te diría que, dado que me daban bastante carta blanca a nivel artístico y creativo, era como realizar mis propias esculturas, pero concebidas para el vestuario para que funcionaran como vestuario. Bueno, con eso que tú habías deseado, que era con una funcionalidad. Eso es, exactamente. Sí, sí. De hecho, no, durante muchísimos años trabajando con ellos estaba felicísima, me encantaba y además, bueno, pudimos también realizar como unas esculturas inmensas de unos 15 metros, porque ellos tienen como unos muñecos Mm. gigantes y, y era la primera vez, cuando yo estuve con ellos, era la primera vez que los vestía. O sea, ellos tenían estos muñecos desde hacía muchísimos años y estaban con fibra de vidrio y nadie nunca los había vestido porque siempre explico el ejemplo que tú sabrás también, Emma, que crear una falda para nosotras, pues igual necesitamos
un metro de tela, máximo 2 metros de tela. Sí. Pero claro, crear una falda para estos gigantes necesitábamos 60 metros de tela, Como que si lo mínimo. pusiéramos, claro, si lo pusiéramos a lo largo, casi nos llega un edificio de unas 12 plantas o igual Imagínate. más. Tendríamos Sí. que recalcularlo. Bueno, para cortar y ponerlo todo bien, casi que necesitabas un Uf, pabellón, ¿no? sí, sí, es que lo hacíamos en pabellones. Claro. Sí, de hecho ellos trabajan con otro equipo de, no de vestuario, sino bueno, una gente que les lleva el tema de la seguridad, del arnés, ya sabes que ellos Claro, sí, siempre sí, trabajan sí. con aéreos y tal. Y esta gente sí que dispone de grandes espacios y yo cogía todos los bártulos y iba a coserlo allí. Con la Sí, furgoneta, porque con claro, para todo, con llevar todo. el vestido. Sí, total. Qué Y bien, esto, qué... entonces, un poco para explicarte también las siguientes etapas, sí que quisiera explicarte que tanto la primera etapa como esta, la artística, digamos, y esta del Mm. vestuario, me han dado como muchas herramientas y conocimientos para realizar lo que estoy haciendo ahora. Claro, Porque es que lo estaba pensando antes, decía, ostras, ir integrando todo esto en el vestuario es de un crecimiento creativo y técnico a la vez. ¡Buah! Exponencial, o sea, te he visto, ¿eh? De alguna manera he visualizado todo tu trabajo y digo, ¡guau! ¡Qué pasada! Claro, bueno, tú porque lo tienes bastante en mente, ¿no? Sí. A veces pienso que, bueno, siempre lo digo, que una imagen ya sabes que vale más que 1000 palabras y Mm, cuando explico lo que hago, sobre todo lo que hago en la etapa actual, que sí. a veces mucha gente me dice, pero ¿cómo? ¿Pero moda tal? ¿No lo ubican? Siempre digo, oye, vamos al Instagram, veamos imágenes y a partir de aquí yo te explico, porque es que si no tienes una imagen en la cabeza casi no entenderás nada de lo que te explique. Sí, claro, yo porque Lo te digo sigo y sé porque qué haces, sí, sí. Claro. Lo digo porque, mira, los que nos estén escuchando, si quieren ponerse en clara suya de Sí, Instagram y mientras lo van escuchando y lo ven, porque es que si no es como un poquito raro. claro. Pero nada, te iba a contar un poco Sí. lo que aprendí en estas etapas anteriores, que me ha servido muchísimo para llegar a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Mm, Y siempre pienso que durante los años que simplemente creaba mi propia obra, allí desarrollé mucho la capacidad de diseñar y de pensar, ¿no? Es decir, de ujú, pensar de un modo simbólico y sí, relacionarme y dominar mucho el material textil a nivel de detalle. Yo ujú, cuidaba muchísimo los detalles y buscar, bueno, pues diferentes tipos de tejido y de materiales. Esto me ayudó muchísimo, de modo que cuando ya llegué a las artes escénicas, llevaba un background de conocimiento del tejido y del grado de detalle artístico ujú, que me ayudó muchísimo, pero lo que incorporé en la etapa del vestuario, sobre todo también en la etapa de la Fura del Faust, fue el hecho, bueno, como yo destacaría como tres grandes aspectos. Uno, el hecho de trabajar por un cliente, es decir, por el director de la obra, ¿no? Tú mm, tienes un guión y como artista no es que tienes que hacer lo que te apetezca, sino que tienes que ceñirte al guión y a lo que requiere el director. ujú. Sí que es cierto, como te decía, que me daban mucha libertad y esto es muy bueno, pero bueno, la libertad como puesta dentro de este contexto, ¿no? Sí, Y esto sí, es en un algo que también marco. lo Sí, a mí hago, también me pasa claro, en vestuaria. Yo me tengo que ceñir a un marco y a unas claro, funcionalidades también. Sí, sí. exactamente, y a la funcionalidad. Y esto Ujú, también lo hago ahora, ¿no? Ahora lo ujú, explicaré que mis clientes son interioristas en la etapa actual o arquitectos y también pues ellos tienen su briefing, su idea y yo me adapto a su ujú. idea. Vale. Y dos cosas más muy Sí. interesantes que quería explicarte de la etapa anterior en vestuario es que con ellos empecé a trabajar a grandísima escala, a escala Ujú, gigante, ujú. cosa que, como te decía antes, es complicado. Y también ahora lo hago pues techos enteros, paredes enteras, o sea, ahora trabajo por metros cuadrados Ujú. y es una manera de pensar muy diferente. Claro, sí, sí, imagino. Sí, y luego ya, por ¿Y el último, tercero? el hecho de trabajar con materiales ignífugos, porque en el mundo del teatro también suele requerirse esto, pues los materiales ignífugos y más con la Fura, que ellos trabajan siempre con fuego en el escenario, los actores mismos llevan fuego Claro. y entonces tanto el vestuario como partes de las escenografías que yo realizaba tenían que ser con materiales ignífugos, que no siempre es tan fácil de encontrar. Mm, Entonces allí entré en contacto con proveedores de materiales que hoy en día siguen siendo mis proveedores. claro, Y, claro. O y esto sea es que un pequeño hándicap. parecía servido en bandeja, ¿no? Casi.
Bueno, no, no tanto, porque No, luego he tenido que desarrollar toda una serie de cosas que no se ven o que ya entraremos luego, sí. que bueno, he tenido que picar piedra para desarrollar todo el otro. Claro, piensa que ahora estoy trabajando en un nicho o en un mercado absolutamente diferente, ¿eh? Y Sí. trabajar en un mercado diferente, es decir, tener un canal de cliente totalmente diferente es casi como empezar de cero a veces. Bueno, es Y además empezar de ahora cero. estoy realizando un producto que es muy diferente del que hacía ahora antes. Vale, Entonces claro. también es como empezar de cero, Es vamos. empezar de cero, es empezar de cero. Pero sí que hay algunas herramientas o algunas habilidades que dices, bueno, pues ahora ya no me da miedo por realizar espacios de 60 metros cuadrados, ¿no? Sí. Igual si me lo hubieran dicho hace 20 años, que nunca lo Mm, hubiera hecho, pues sí. Entonces, bueno, sí. pues hay cosillas que te van Sí, llevando. esto del empezar de cero a mí a veces me pasa en mentorías, ¿no? Y yo veo mucho, o sea, la persona que tengo delante que estoy Mm. mentorizando, su trayectoria, realmente que ellas se sienten que empiecen de cero y que no tienen de nada y que se sienten como, entre comillas, como en hoja en blanco en el desierto, y yo digo, no, no vienes del desierto porque tu experiencia anterior suma y si tú vienes de no sé, de control de calidad, esto suma mucho porque tú sabes cómo crear un buen protocolo para distinguir tu buen producto, tu metodología o tu manera de funcionar así Mm, ordenada se nota mucho y después, bueno, yo siempre me adapto, ¿no? En función mm, de la alumna, digamos, o de la clienta, le falta esto, pues le ayudo con esto, le falta lo otro, le ayudo con otro, pero esta trayectoria anterior nunca se tiene que descartar porque claro, siempre nos va a sí. aportar. Sí, sí, totalmente. Es verdad, es verdad. Todo, yo pienso que todo lo que hacemos nos ayuda muchísimo. Mm, Sí, sí. Yo sí, incluso sí. lo veo ahora con el tema, ya te dije que hace años había vivido en distintos países, el hecho de haber aprendido un poquito de egipcio en la zona en la que estaba, de haber aprendido alemán, todo esto yo ahora lo estoy utilizando y a veces digo, wow, ¿quién me hubiera dicho que el hecho de haber estado en Egipto en aquel momento, o sea, que cualquier pequeña cosa que a veces no le das importancia, Mm, según cómo nos puede ayudar mucho o la podemos reutilizar. Sí, ujú. sí, nada pasa porque sí, ¿no? No, totalmente. Ujú. Las causalidades. Sí, sí. Vale. Y ahora, para entrar en esta tercera etapa, ¿cómo se hace esa transformación? Vale, ¿Cómo vives ese cambio, ¿no? ¿Qué te lleva también aquí, ¿no? Porque, sí. claro, es como muy curioso lo que dices, es un nicho totalmente diferente. ¿Y cómo vas a parar Sí, aquí? sí. Pues sí, mira, te explico. Bueno, pues todavía cuando estaba trabajando muchísimo en el sector de las artes escénicas, como te decía, el cliente principal era la Fura dels Baus, más que nada por el número de obras que realizaba con ellos y por lo grande que eran las obras que hacía, o sea, el tiempo que me absorbía, ¿no? Digamos. Pero entiendo que tenías Entonces, equipo, ¿no? sí, 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 tenía equipo que lo iba formando en función de cada proyecto, del vale. tamaño del proyecto. Sí, equipo pues sobre todo de modistas y alguien que me echara una mano como mi mano derecha. Ujú. Pero claro, yo realizaba pues todo lo que era el diseño, las compras de materiales, incluso la costura también, en fin, todo, Sí. las pruebas de vestuario, que eso tú Ah, también lo conoces bien, sí, Emma, sí. los fittings, los Todo, todo. arreglos, porque Sí, sí, durante la sí. función hay cositas que se pueden ir rompiendo, entonces hay que hacer un mantenimiento, todo, Ujú. todo, sí. Todo. Incluso viajar por donde fuera que tuviéramos las obras y estar allí con el equipo, dando soporte al equipo. Claro, muy Sí, bien, sí, muy me bien. ocupaba de todo esto. Y precisamente fue en una de estas obras que estábamos en Eslovenia, Ujú. en la que, bueno, ya te digo, yo llevaba unos 10 años y los últimos 2 años ya empezaba a despertarse otra vez ese gusanillo de la inquietud, ¿no? En la que volví a necesitar que mi obra fuera todavía más funcional y esta Ujú. vez yo quería que solucionara problemas. O sea, ya no simplemente que estuviera al servicio de algo, como estaba en el vestuario escénico, sino que pudiera solucionar problemas que hubiera en la sociedad. Y siempre allí pensando, a ver, ¿cómo lo podría hacer? ¿Qué opciones habría? Desde entonces ya, incluso estando trabajando con ellos, me estaba Ujú. formando en temas de emprendeduría, es decir, de empresa. Me fascinaba muchísimo, es decir, yo hasta la fecha era siempre autónoma y pensaba, bueno, lo que no quiero ser es una autoempleada. O sea, yo quiero formar una, aunque sea mini empresa. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se es emprendedor? Y ya me estaba empezando a formar. Esto era el 2016, 17, leyendo, Sí, recibiendo cursos, empapándote de todo lo formaciones. que pudieras. Exactamente. Y en esas todavía no tenía muy claro el qué, pero sabía que tarde o temprano yo quería ya dejar las artes escénicas
Y surgió la oportunidad de postular por una beca que se ofrecía en Suecia, en el norte de todo de Suecia, en la universidad. Ujú, Alguien me pasó esta información y preparé pues toda una presentación para esta beca. Entonces, bueno, preparé todo un proyecto y lo gané. Entonces, lo que me ofrecieron en esta beca, que fue como crucial, ¿no? De un paso ujú. al otro, Sí, sí. fue que estuviera 3 meses enteros en la Universidad de Suecia realizando mi obra artística a nivel investigatorio, simplemente Ujú. probando y tal, cosa que ¡Oh, esto qué para un gustazo! artista es como un gustazo. Más, además, ellos tenían como una formación específica para emprendedores del sector creativo y Ujú, con ellos pues empezar a pensar cómo podría ser esta empresa, ¿no? O cómo dar forma a mi emprendeduría. Entonces, yo ya había creado un proyecto en el que empezaba a ver posibles maneras de, o sea, el tema acústico ya lo había visto, pero lo ujú. tenía muy verde. Y fue cuando estuve allí que desarrollé obra y ellos, con este departamento de formación que tenían, me ayudaron a crear las bases, muy bases, muy bases. Es decir, Ujú. vale, muy bien, Clara, pues si tienes esta idea, investiga qué hay, investiga cómo se hace, no sé, investiga qué materiales son los adecuados, Bueno, los ves a hablar, ves a hacer cementos, entrevistas, cementos. O sea, pero es básico. información de mercado, de qué hay, cómo se está haciendo, quién te puede aconsejar, vamos, fórmate. Ujú, Y después de estos 3 meses que estuve en Suecia, ya tuve claro que sí que quería enfocarme en esta dirección. Y lo primero que hice al volver a llegar a Cataluña fue dos cosas. Una, buscar una formación acústica, es decir, que yo tanto yo como mi compañero, que es el director técnico en Suya Studio, nos hemos formado en temas acústicos. ujú. Y la otra fue encontrar un espacio donde trabajar, porque como había estado tanto tiempo viajando para arriba y abajo, en aquel momento no tenía mi propio taller, necesitaba un espacio grande ya donde elaborar. Y entonces estas dos cosas, de la formación acústica y buscar un espacio mío donde trabajar, fue como, venga, pues ahí empieza esta nueva etapa. Ujú. Y a partir de aquí, que O sea que necesitamos siempre realmente, cuando empezamos, perdona, sí, dime. perdona, no, o sea que realmente, o Sí, sí, sea, sí, tú pusiste un foco y una dirección súper clara. sí, 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 el foco era este. Mm, Sí. sí, sí, sí. Sí, y además, como te comentaba antes, lo que existe en el mercado son soluciones muy industrializadas. Entonces, a nivel artístico, no he tenido referentes. Y esto es difícil. O sea, hay mucha gente que me dice, oh, qué guay, eres la única. Bueno, sí, pero es que es muy difícil porque es como, siempre lo digo, como cuando como si estuvieras en una jungla llena de matorrales y de árboles y todo, y no hay ningún camino, tienes que salir de allí y solo tienes un machete para ir abriéndote un camino tú solo Sí, porque y no tienes que sabes, nadie ha educar al trazado. cliente, entiendo, ¿no? Que tienes que un Sí, trabajo aquí de educar a nivel comunicativo, a educar tu cliente, a educar que la gente entienda qué haces. sí, 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 exactamente. Sí, esto todavía lo sigo haciendo. Me pasa muchas veces que clientes arquitectos o interioristas que me contactan dicen, "¡Ah! ¿Cómo no te había descubierto antes? Yo no sabía que esto existía". Y les digo, no, es que no existe. Bueno, no existen muchas. A lo mejor por ahí hay alguien, ojalá, ¿eh? Sí, Pero, sí. pero yo no conozco muchas, ¿no? Ujú, En fin, no, y antes te iba a comentar ujú. que para empezar y arrancar, seguramente esto también les ha pasado o a ti o a algunas de tus alumnas, pues que necesitas siempre a alguien que confíe en ti y que Sí. te dé esa primera oportunidad. Mm, Y esto me pasó pues con la chef y propietaria del restaurante Calanena, que está mm, ubicado en Peratellada, sí. que ella pues creyó en nosotros. La verdad es que estuvimos allí comiendo un día con la familia, nos dimos cuenta de que tenía este problema y se lo comentamos. Y me di, pues con muy buen rollo, claro, con todo el respeto, eso sí, en Sí, plan, sí, sí, mira, hemos sí, estado claro. muy bien, es fenomenal, porque además es un restaurante de cocina de autor, que esta chef Carmen cuida muchísimo cada detalle, cuida Sí, sí. muchísimo la materia prima, es una pasada el Ujú. sitio. Pero, claro, con este agravante de la acústica. Y se lo comenté y me dijo, oye, mira, no sabes el problema que tengo, hace tiempo que le estoy dando vueltas y no sé cómo solucionarlo, porque, bueno, hicimos una reforma y ahora pues se nos ha agraviado este problema. Vale. Le expliqué lo que yo estaba haciendo y me dijo, venga, va, pues vamos a probar de hacer algo juntas. Y a partir de ahí fue cuando todo empezó, ¿no? Ya nos dio Ah, esta toma. oportunidad y a partir de ahí ya nos dimos un poquito más a Mm. conocer. Luego Bueno, hicimos, y en todo proceso, y esto también lo veo mucho en mentorías y en mí misma, hay que validar. Cuando tú claro, tienes algo, necesitas validar y lo validas saliendo fuera, lo validas con el cliente, claro, lo validas con el feedback. Bueno, claro. necesitas validarlo.
Sí, sí, sí. y es Y parte aunque de todos los sea procesos, creo. totalmente de acuerdo, y aunque sea desde este inicio de humildad, decir, bueno, estoy empezando, con lo cual, Mm, pues el precio o no sé, un poco la reputación, todo en sí, pues ahora soy yo la que me adapto porque necesito también esta oportunidad, ¿no? Y me la están dando. Entonces, sí, bueno, sí, luego ya poco a poco ya iré subiendo. Y totalmente. sí, sí. Entonces, y la verdad es que gracias a esto fue cuando fueron llegando otros proyectos en los que ya se valoraba muchísimo más lo que era mi experiencia anterior y la funcionalidad, ¿no? Como sabes, pues con restaurantes con estrellas Michelin, con el restaurante del Hotel Ritz en Madrid, sitios Sí, que es en los que, precioso. bueno, que ya dicen, vale, sí que es verdad que el tipo de soluciones acústicas que realizo están muy pensadas para este target high ticket, principalmente por una razón, pues porque es que es una obra de arte realizada artesanalmente, o sea, handmade total. Sí, Y que bueno, es que no necesita más explicaciones, que las no, horas tienes, sí, y el material y todo es, bueno, sí, sí. en Y fin, ¿no? Ya añádale toda la sabes. dificultad técnica. Sí, 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 no, no. Y además añádele a esto que tú le dices de la dificultad técnica, tengo que decirte que todo nos lo hacemos nosotros. Es decir, en el mercado no existen unos marcos que ya te hagan de marco, entonces tú ya tienes la solución y yo cojo mis tejidos artísticos y los recubro. No. O Venga, sea, no puedes ir a la nosotros Bauhaus. no lo compro en Bauhaus, nada, nada. Nosotros hemos diseñado el tipo de marco, que es un marco, como te decía, ahora sí que te hablo un poquito a nivel técnico, porque sí que me interesaría mucho que los oyentes entendieran que la solución acústica no viene solamente por el tejido que yo le pongo, sino que, como te decía, principalmente es muy necesario una formación acústica, porque tienes que Claro. entender mucho cómo funciona la física del sonido. Bueno, el Y formarse en después eso que tú quieres crear, al fin y al cabo. claro, claro. Ujú. Y en este aspecto a nivel técnico, o sea, no solamente formarte a nivel empresarial, que sí, sino a nivel técnico, ¿no? Y luego esto, pues ver cuáles son los materiales. Hay materiales específicos que son fonoabsorbentes, entonces es una especie de, no bien espumas, pero una cosa así. Y necesitamos un marco que lo recoge y luego pues trabajaría con nuestros tejidos y tal. No es nada fácil. Más, además, en el mercado donde trabajamos, que son básicamente el mercado de hostelería, restaurantes, hoteles, espacios públicos, la normativa es muy estricta. Entonces tenemos que cumplir normativa de fuego y normativa acústica. Esto significa que hemos pasado certificados que valen una pasta y que es un súper trabajo para nosotros que trabajamos artesanalmente. Pasar estos certificados significa realizar un montón de paneles. No hace mucho enviamos 28 paneles acústicos Ujú. para realizar un test acústico y un test de fuego. Esto significa que el test de fuego lo queman todo, se quema. Entonces, imagínate tu obra artística llevarla a quemar. Pero claro, a partir de aquí ellos observan diferentes reacciones del fuego, ¿no? El tipo de humo que hace, si gotea, si se quema más o menos rápido, etcétera, etcétera. Entonces es imprescindible pasar Qué por esto. dolor, ¿no? Sí, ¿Y siempre mucho, tienes y que un hacer una de trabajo. extra para cremar? No, no siempre, pero ahora habíamos llegado a una etapa en la que teníamos una serie de diseños nuevos y teníamos que comprobar un poquito estos diseños. Entonces, bueno, si los diseños llevan el mismo material, no hace falta que hagas todos los diseños, pero al menos Ujú. una muestra de ellos. Y el requerimiento es que para quemarlo no necesitan un trocito pequeñito, en plan pues de 10 centímetros, No, una no. muestra no sirve. Necesitan necesitan todo este tamaño porque ellos crean como una cámara especial, totalmente cerrada, hacen como la pared, hacen como la parte del techo y necesitan observarlo desde diferentes perspectivas. Ujú. Sí, sí. Claro, de hecho, mucha gente nos lo dice, es que si fuera tan fácil, habría muchos más. Y ahora Claro. lo estoy viendo, esto me lo habían dicho a veces, ¿no? Personas que nos habían ayudado en la formación. Ujú. Y yo pensaba, bueno, va, pero soluciones acústicas las hay. Pero ahora que estoy observando mi competencia, que son estos que lo trabajan industrialmente, veo que ellos no siempre tienen los certificados o tienen los certificados mucho más bajos. Nosotros vamos siempre al más complicado, al Bueno, más estricto, ¿no? claro, tú en tu caso es calidad Sí, en todos los sentidos. en Bueno, todos los porque yo sentidos. tengo un post por Sí. allí en Instagram que dice, la calidad no se discute. En un producto No, handmade la calidad no se discute. claro, Tiene que claro. ser, es que si no, ya Sí, no, ¿cómo lo defiendes? ¿Cómo lo sí, sí, sí. defiendes? No se Sí. defiende y eso es No, muy estoy importante. totalmente de acuerdo. Además, en un producto handmade está el artesano pues haciendo todos los procesos del inicio al final y sobre todo la calidad, el proceso ¿no? de supervisión de calidad.
Sí. Entonces, no, la calidad de un proceso handmade, yo creo muchísimo que son de los productos con más calidad que Mm. puede haber. Sí, Sí. totalmente, O totalmente. sea, que lleves el periplo, vamos, es aquí un... Tela marinera, toda Sí, un esta poco. trayectoria a nivel creativo, artístico, de negocio y personal. Vamos, que tengo la capacidad de liarme la manta a la cabeza que no veas. Y ahora, ¿tú crees que esto es definitivo? Me gusta esta pregunta porque yo, Emma, tengo que decirte que siempre he pensado que mi trayectoria profesional para mí, o sea, no Ujú, digo que lo sea lo que diré ahora para todo el mundo, pero ujú, yo tal como me lo tomo es como un crecimiento personal. sí. Porque como saben los emprendedores, hay muchos retos, muchos momentos muy difíciles, Mm, muchos momentos de inseguridad, muchísima incertidumbre, momentos en los que tienes que invertir a ciegas sin saber aquello donde... En fin, ya sabemos, ¿no? ¿Qué os voy a sí, contar? Los que nos están escuchando. sí. Entonces, esto te hace crecer estas dificultades. Entonces, a ver, para mí este momento me está ayudando a crecer, a entender cosas, a superarme. Bueno, a lo mejor habrá un punto que pasará como pasó con la Fura dels Baus, que yo vi que ella estaba estancada y que necesitaba algo a más. Mm, No lo sé. no lo Entonces, sé. si esto pasa, pues la vida, yo observaré dónde me lleva la Claro. vida. Es que depende de cómo evolucione el mercado también. Sí, sobre todo depende de cómo evoluciona el mercado, Sí, pero yo siempre miro, antes de mirar el mercado, miro hacia adentro, ¿eh? O sea, sí, ¿cómo sí, estoy sí. yo? ¿Estoy en consonancia yo por dentro Exacto. con lo que estoy haciendo? Por eso, ¿Sí o ¿no? O sea, no? si el mercado evoluciona contigo, perfecto. Si no evoluciona contigo, o Claro, tú evolucionas con él, ¿no? A mí esto me pasa sí, con los vestidos. O sea, los vestidos de patinaje, ¿por qué me gustan tanto? Porque yo puedo innovar. claro. Y aún no puedo decir porque son secretos, pero yo estoy fusionando técnicas que a lo mejor hace 10 años, o no, hace 10 años seguro que no, pero hace 5 tampoco lo hubiera hecho. Y, y esto es también mi valor diferencial, ¿no? Es que no puedo explicar nada de los Ujú. vestidos de la próxima temporada, ¿no? Pero de momento yo siento que voy con este mercado, con esta evolución. O sea, el mercado va evolucionando y yo puedo evolucionar, ¿no? Y en este caso, pues Ujú. eso, ¿no? Si el mercado o si Claro, lo que requiere los clientes te dejan y te permiten evolucionar y crecer, perfecto. Que se está claro, estancado y siempre es más de lo mismo, tú necesitas, como mentes creativas que somos y personalidades claro. inquietas, Ujú. necesitamos más. Y es después cuando Exacto. sales fuera de la Vas caja y buscando tu hueco. dices, Claro, a ver. exacto. Y vas buscando tu hueco, vas buscando tu manera, ¿no? de realizar. Sí, sí. Sí, sí. No, no, oye, obviamente es lo que tú dices. A ver, hacer una mirada al mercado es totalmente imprescindible. Ujú, Sí, sí. sí, sí. Pues qué O bien, sea ya que un poquito llevamos. el recorrido es este. Sí, sí, Vamos, no, ya tienes ahí el abanico. súper interesante. De hecho, estamos en el buen timing porque yo siempre procuro que las entrevistas no duren más de una hora para que sean escuchables. Y, y nada, y todo, vaya, que ha sido un súper placer ver todo y seguir este camino contigo, súper interesante. Para mí, a mí me ha aportado, por lo tanto, creo que a los oyentes también. Me ¿Y dónde alegro, te Emma. podemos encontrar? Pues mira, Emma, como decía antes, en Instagram, pues por @clarasullá, que es mi Ujú, apellido, y Sullá, bueno, ya lo verán, ¿no? Ya lo escribirás tú, sí, que se escribe con doble L. sí, sí. Y si no, en la web, pero la web es Suya Studio, que es el nombre de la marca. Suya Studio y Estudio. estudio con S directamente, como si fuera en inglés, sin Sí. la E. Y .com, ¿eh? Entiendo. Punto com, Punto sí. .com. Perfecto. Pues muchísimas gracias por abrirnos el corazón y explicarnos todo tu recorrido. Y nada, nos vemos otra vez algún día, volvemos. Claro que sí, Emma. Gracias a ti y gracias por hacer esto que haces, que yo sé, como emprendedora que soy, que es importantísimo, alguien que hable también desde esta franqueza y con esta vivacidad y alegría que tú tienes, que Gracias, me encanta gracias. verte en Instagram, es una pasada, siempre me hace reír, así Bueno, que gracias también a ti. hay que cogérselo con humor. Sí, sí. Pues muchas gracias a ti que has Muy bien. escuchado hasta aquí. Nos vemos, Clara, nos oímos o nos vemos en YouTube en el próximo episodio del podcast de los negocios handmade. Un abrazo.